amigos, y continuamos con Ahora en Directo por Ahora Visión, y ya está aquí, a mi lado, a mi mano derecha, el ex gobernador del estado Carabobo, el doctor Enrique Salas Romer, ex candidato a la presidencia de la República por el partido Proyecto Venezuela, y además una persona que ha tenido muchísima relevancia en la política contemporánea de Venezuela, a quien le damos la bienvenida. Enrique, un gran honor tenerte aquí. Gracias, Eduardo, encantado Bienvenido. de compartir con ustedes, con Eduardo, por una amistad muy antigua, ¿no? Sí, señor, de muchos años. Es mejor no lo digamos. No, es que la antigüedad se nota, ¿no? Sí. Pero se nota. Muy bien, Enrique, por supuesto, la pregunta obligatoria, este señalamiento de estar metido en un magnicidio junto a personas como Diego Arria, como María Corina Machado y como Gustavo Tarre. ¿Cuál es tu respuesta de eso? El que menos justifico es el de Gustavo Tarre, que estamos bien tranquilos hace muchos años, ¿no? Sí. Pero hay que verlo en el contexto en que está el gobierno. Este es un gobierno que está arrinconado, que se está cayendo solo, que no tiene capacidad para hacerle frente a la situación económica, que ve mermar su popularidad aceleradamente. Y si bien se ha dicho siempre que gobernar es pan y circo, o el pueblo pide pan, pero también le gusta el circo como un elemento de distracción, aquí no hay sino circo y circo. Entonces, ya no hay pan ni siquiera, no hay ni pan, harina. No hay pan. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Hacen cuando se produce, es que hay que hacer un poquito de historia porque nos olvidamos muchas veces. Se pierde el gobierno, las dos alcaldías, la de San Cristóbal y la de San Diego en Carabobo. Sí. Pero por mayorías, las esposas ganaron con mucho mayor votación que las que habían obtenido sus esposos, lo que quiere decir que había una especie de respaldo a la protesta, no solamente a la candidatura. También esa semana se produjo la decisión del Senado y de la Cámara de Diputados norteamericana, en la cual se condenaba o se decidía a penar a determinados funcionarios, sancionar a determinados funcionarios, y había otro elemento allí. Entonces lanzaron esta ofensiva. Claro, la mejor defensa es la ofensa. Inventaron lo del magnicidio, que no es nuevo. Creo que con Chávez hubo como 20, Maduro va como por 5 o 6, Fidel Castro va como por 200 o 300. O sea que son cosas que permiten llamar la atención, cobrar algún titular y distraer la opinión. María Corina se hizo presente, no le hicieron ninguna pregunta atinente al magnicidio. Acuérdense que nosotros fuimos invitados en carácter de testigos, ¿no? Y yo me decía, porque yo estaba aquí de vacaciones visitando a mis hijos y a mis nietos, la mayoría de la familia, como ocurre a los venezolanos en general, están en el exterior. Y cuando lo recibí dije, bueno, si yo voy a ser testigo de algo que no existió, me convierto en cómplice de un homicidio virtual, ¿no? Se le doy en cierta forma legitimidad a la acusación. De todas maneras, yo no estaba allá, yo no recibí la citación, como tampoco la recibió, por cierto, Gustavo Tarre. Él sí mandó una carta diciendo que estaba afuera, yo no mandé nada. Pero resulta que Pedro Mario Burelli, que siente que podría esto afectar su condición de residente de los Estados Unidos, por ser una acusación muy seria, recurrió a Google y Google determinó que las pruebas eran fraudulentas. Nuevamente tenían que ir a la ofensiva, y la ofensiva fue estas órdenes de arresto. O sea, no dar explicaciones, mira, nos equivocamos, no hay error, sino emitir 3 órdenes de arresto nuevas. Pero no tiene ningún vínculo con la realidad aquello de lo que lo están acusando a usted. Nada. ¿Qué piensa usted? No, uno nunca sabe. El diablo se esconde detrás de las piedras. Sí. Es que ni siquiera hay relación entre nosotros. Con Gustavo Tarre una amistad antigua, pero de vernos una vez al año, una cosa. Alonso, hermano de María Conchita,
no lo conozco. Robert No hay Alonso. ninguna relación entre las personas, pues digamos, una relación que permite establecer una coordinación de actividades de esa Jamás naturaleza. mencionan el hijo Cedeño, me lo encontré una vez en Bal Harbour, saliendo del baño, me saludó, yo lo saludé, única vez que nos hemos visto. ¿Y a quién le atribuye usted que lo hayan involucrado en eso? Los que no asistimos al diálogo hemos sido involucrados. Está buena la respuesta. Muy buena respuesta. Entonces, un castigo para la oposición no formal, digamos. No, es que existe una oposición formal que no está unida. Y yo estoy un poquito en desacuerdo en lo del diálogo. ¿Proyecto Venezuela forma parte de la Mesa de la Unidad o No no? solamente del G7, de la Mesa de la Unidad, y no está de acuerdo con ese diálogo. Varias veces Garribeite ha señalado que están asistiendo a título personal, porque no representan a la mayoría de los partidos que Pero forman la mesa. Berribeiti está asistiendo a las sesiones o a la... Claro, y hay diálogo y hay conversación porque hay margen para tener diferencias, pero no hay un consenso en la Mesa de la Unidad de asistir a ese diálogo. Y así, Mira, déjame darle una explicación, no sé, no quiero interrumpirte si hay algo Adelante, por importante. Aquí ocurrió un fenómeno que uno lo tiene que entender bien. Quienes buscaron el diálogo inicialmente fueron las dos partes, pero por razones distintas. Maduro porque quería ganar tiempo, y la Mesa de la Unidad porque querían recuperar el liderazgo de la oposición que se le había quitado a la calle. Quienes tenían todos los titulares eran los jóvenes. Una posición humana, pero es que la Mesa de la Unidad no se hizo para hacer política, se hizo para organizar las elecciones, para ir unidos en el momento de elección. En este momento no hay elección. En este momento, cuando Maduro lo está pidiendo, los mismos que fueron antes no quieren ir. Por lo menos yo presumo que no quieren ir, a menos que haya cosas que desconozco. Quien requiere, quien necesita esto para su propia legitimidad es Maduro, porque el gobierno está totalmente dividido. Entonces, estando divididos, si la oposición o la Mesa de la Unidad, representada por personas que no representan a su vez la totalidad de la Mesa de la Unidad, sino que están yendo a juicio nuestro, a título personal, legitimaría a Maduro como en el marco de una división muy profunda en el seno del propio gobierno. El gobierno en este momento no es secreto para nadie, está debatiéndose de manera muy visceral entre adoptar las medidas que tomó Carlos Andrés, prácticamente, que ya tomaron parte de ellas, la de unificación del cambio, Un paquetazo. un paquetazo que ya está hecho en la mitad, y los que se oponen a ello radicalmente. Pero eso es solamente la confrontación visible. El Chávez era un factor de unidad para los chavistas, y era capaz de unir a los ricos y a los pobres, a los de izquierda con los de derecha, con los que querían real, con los que querían justicia. Hay gente buena, hay gente mala, toda esa amalgama heterodoxa la reunía Chávez. Y Chávez, como tenía aquel enorme poder que logró concentrar, suscitó la creación de un frente unido electoral de distintos factores que pensamos diferente, que tenemos posiciones diferentes, pero que ante el peligro de perder la democracia nos unimos en la Mesa de la Unidad para ir a elecciones, no para que nos representaran en el proceso político. Entonces, al desaparecer Chávez, no hay nada, no hay pega, no se pega ni con saliva el oro. En el gobierno hay una especie de caos interno. Me imagino que lo hay también en las Fuerzas Armadas. Y ciertamente en la oposición hay múltiples posiciones, no una, no dos, no tres, no cuatro, a lo mejor hay 10. Entonces, este proceso ocurre simbólicamente cuando desaparece el último expresidente. así es. En países que tienen monarquía, son los monarcas constitucionales los que representan la antigüedad, representan la unidad del Estado, la unidad de la nación.
En otros países como Alemania e Italia hay un presidente electo que asume esa posición de jefe de Estado, pero la jefatura de gobierno corresponde a un primer ministro. Pero en los países presidencialistas son los expresidentes los que, aunque inconscientemente, reflejan un pasado que nos pertenece a todos. Estados Unidos tiene a Jimmy Carter, tiene a Bush 1 y Bush 2, tiene a Clinton como presidentes vivos, que independientemente de que no exista un rol decretado, pues legal, en su favor, representan una especie de referencia obligada para todos los norteamericanos. En Venezuela ahora no tenemos ninguno. Somos un barco a la deriva, un barco que va navegando, pero digo yo que en algo que escribí recientemente, que los pueblos nunca mueren. Y viene un nuevo amanecer. Enrique, ¿quién llena ese vacío? Ese vacío que viene un nuevo amanecer, porque cuando se fragmenta la sociedad totalmente, no es una lucha gobierno-oposición, no es una lucha entre partidos. Comienza a perfilarse, a mi modo de ver, una lucha de carácter fundamentalmente ético entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y ahí puede caber gente de un lado y de otro. Y eso es lo que está ocurriendo poco a poco, porque Venezuela está viviendo un proceso en el cual hay que tenerle paciencia, porque es un parto. Estamos pariendo la nueva Venezuela. Un parto natural, hay sangre, en un parto natural hay dolor, pero hay la expectativa hermosa de que hay una nueva criatura que va a nacer. Pero usted dice que el gobierno se está cayendo solo. No hace falta nada, no hay que hacer nada, no hay que empujarnos. No, hay una dinámica social que lógicamente genera sus cosas, pero en el plano tradicional, cuando hay un gobierno, hay una democracia estable, donde hay instituciones sólidas como existen en este país, eso es necesario. Yo cuando gané mi reelección con más del 70% de los votos, estuve muy consciente de que había quedado como solo y más bien busqué, me cuidé muchísimo porque no tenía el contrapeso que suponía la oposición. Es importantísimo el contrapeso en un sistema democrático, porque son las dos partes, ¿no? Que estando en pugna se dan estabilidad la uno a la otra. Pero cuando ya deja de ser una democracia, cuando no hay un marco constitucional, entonces la situación puede desembocar en cualquier cosa. Y allí nace la posibilidad o la probabilidad de que el gobierno, al no tener un asidero, por eso Maduro anda llamando al diálogo ahora, porque quiere construir su propia oposición, que no lo va a conseguir. Y que no teniendo el dinero necesario, habiendo dilapidado todos los inmensos recursos de Venezuela, habiendo llevado a Venezuela a la ruina, teniendo una situación que no puede garantizarle pan a ningún venezolano, no teniendo crédito internacional ni reservas internacionales, se vea en una situación precaria que conduzca, no sé de qué manera, que conduzca a un reacomodo, a un barajo, del cual surja algún tipo de transición para ir hacia una nueva etapa de la vida nacional. Sí, tenemos que hacer una breve pausa, pero sí quería preguntarte, Proyecto Venezuela, acabas de decirlo, no apoyaba ese diálogo. No. Proyecto Venezuela apoya lo que se llama la salida. Queremos tu respuesta luego de estos breves comerciales. Ya venimos. Jueves 10 de julio. Estos son los titulares más relevantes en Venezuela y el mundo.
Sectores de Katia y el 23 de enero en Caracas fueron afectados por las fallas eléctricas desde el miércoles en la noche debido a una avería en 2 circuitos. A través de su cuenta en Twitter, Corpoelec aseguró que el personal de transmisión y distribución han realizado maniobras para transferir carga a otros circuitos. Sin embargo, los habitantes de la zona ya se quejan por las redes sociales por la falta de agua y luz. Falcón también es otro sector que desde anoche está sin luz, específicamente en Coro, debido a una falla en la subestación Cardón. El gobierno estadounidense señaló que pese a sus diferencias con Venezuela, es productivo tener una presencia diplomática en este país, tras el reciente anuncio del intercambio del encargado de negocios en las respectivas embajadas. La portavoz del Departamento de Estado señaló que hay una serie de razones por las que su país tiene presencia diplomática en otras naciones, aun cuando no están de acuerdo en todos los temas. El gobierno brasileño declaró este jueves estado de emergencia en 126 municipios del estado de Río Grande do Sul, debido a las intensas lluvias que llevan semanas azotando el sur de Brasil, provocando inundaciones. Según la Defensa Civil del estado, más de 18.300 personas siguen evacuadas por causa de las inundaciones. El gobierno de Egipto autorizó este jueves abrir el paso en su frontera con Gaza para recibir a palestinos heridos en la ofensiva aérea israelí. Los hospitales del norte de Sinaí, fronterizo con Gaza e Israel, han sido puestos en alerta para recibir a los palestinos heridos, según la agencia oficial MENA. Te invitamos a que te conectes con nosotros a través de Facebook, Twitter, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like a nuestros videos y compártelos. Continuamos con Ahora en Directo por Ahora Visión, con nuestro invitado muy especial en la noche de hoy, el doctor Enrique Salas Romer, exgobernador de Carabobo, ex candidato presidencial y líder fundador de Proyecto Venezuela. Yo había dejado, antes de ir al corte, una pregunta, así como nos expresaste que Proyecto Venezuela no estaba de acuerdo con el diálogo. Te preguntaba si Proyecto Venezuela está de acuerdo con eso que se ha llamado la salida, cuyos impulsores han sido María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma. En realidad la salida fue una iniciativa de Leopoldo. Él la tomó porque existía algo que llamaban la movida. Y ellos habían conversado conmigo y yo les había dicho que en mi opinión lo estaban haciendo lo correcto. Como diputados estaban yendo a distintos sitios, incluso fueron a la frontera del Esequibo para despertar interés en lo que estaba a punto de ocurrir. Me refiero a la renuncia de hecho a los derechos que nos asisten en ese territorio en disputa. Sin embargo, ellos de un día para otro, especialmente Leopoldo, cambió el término de la movida por la salida, cosa que pensamos que fue un poquito prematuro. Eso no quiere decir que no estamos de corazón con Leopoldo. Creo que él quiso hacer lo justo, quiso colocarse en sintonía con un pueblo que en casi un 60% señala que la protesta se justifica. Incluso muchos de los que dicen que no les gusta la protesta porque le causa molestia, sin embargo aceptan que la protesta estudiantil a la cual se ha sumado las madres, la sociedad civil en general, es algo perfectamente legítimo. Entonces nosotros no somos parte de la salida, pero sí estamos en sintonía con la protesta, con la calle. Y eso, sin embargo, no nos lleva a romper con las fuerzas políticas que han optado unilateralmente, violando la idea del consenso en el seno de la MUD, sin haber un consenso interno, han optado por ir al diálogo. Pensamos que la ruptura no conduce a nada, que llegará el momento que tendremos que unirnos no solamente entre nosotros, sino más allá,
El país anda buscando una unidad superior, no puede limitarse solamente al mundo opositor. Y eso lo está diciendo los números. El 50% de los venezolanos se declaran hoy independientes. Hay rechazo a los partidos en general. Y hablaba John Washington en días recientes, ya creo que Diosdado Cabello lo debe saber, porque yo lo dije cuando me entrevistó CNN a raíz de la primera denuncia, que tenía un viaje planteado para Washington. Me reuní con una personalidad muy interesante que venía regresando de Ucrania y me dijo, mira, es asombroso lo parecido que es la situación de Ucrania y la situación venezolana. En Ucrania el rol de Putin de utilizar el petróleo, en su caso el gas sobre todo, como herramienta de su política exterior, se parece mucho a lo que ha hecho Fidel Castro con el petróleo venezolano, de convertirlo en una herramienta para la política exterior. El petróleo venezolano ha servido para coaligar una serie de partidos, de países, que le han dado una mayoría absoluta en el seno de la OEA, para crear UNASUR, para crear el ALBA, y ese parecido entre Putin y la estrategia, digamos, de Fidel Castro, pero llevada adelante por Hugo Chávez, viene acompañada también por una realidad a lo interior de Ucrania que se parece mucho a la de venezolana. Me dice él, que ha estado en Venezuela, yo lo conocí en Venezuela, que en Ucrania se impuso la calle sobre los partidos. Y así ha ocurrido también en la primavera árabe, así ocurrió en muchos sitios del mundo. En Venezuela está ocurriendo algo parecido. La gente le da legitimidad a los estudiantes, sobre todo a la juventud, pero cada vez está minimizando el rol de los partidos, cosa que no es bueno, ¿no? Que no es bueno. Nosotros también estamos afectados, digamos, como organización política, pero la filosofía de Proyecto Venezuela es siempre te acompañar a la sociedad civil. De hecho, mientras otros están haciendo distintas cosas, nosotros estamos realizando foros de consulta en todas las comunidades, porque es una manera que, sin entrar en ese debate de descalificaciones mutuas, podemos contribuir a que se vaya formando una opinión que nos conduzca, gracias, ojalá, a esa salida que coincide quizás con los propósitos de Leopoldo, pero que tendría, digamos, vendría acompasada en la medida en que se vaya profundizando la crisis política y la crisis económica que está desarrollándose con suma celeridad. Perdone, si Proyecto Venezuela tiene esa práctica de interactuar tanto con el pueblo y para medir sus necesidades y sus aspiraciones, ¿qué pasó en Carabobo? Cuando usted gobernaba su hijo, el Proyecto Venezuela tenía una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué prefirieron a la gente chavista? ¿Por qué está allí este señor Ameliach? Bueno, cuando perdió Enrique Fernando contra Luis Felipe Acosta Carles, el general. Correcto. Acosta Carles lo conocía un 40% de la población. Proyecto Venezuela ganó todos los circuitos electorales, sin embargo perdió Enrique Fernando por 1%. Cuando gana Ameliach, que lo conocía el 60% al final de la campaña, Ameliach obtuvo exactamente la misma votación de Chávez con milésimas de diferencia en 7 de los 9 circuitos o en 6 de los 8 circuitos, y en 2 sacó más ventaja que Chávez. Ahora, ¿cómo te imaginas que eso puede ocurrir cuando estamos ante una persona que, independientemente de sus méritos, no era conocida por la región ni tenía el nivel de agrado que se supone?
aquí tenemos un CNE absolutamente tramposo. Lo que pasa es que ha habido una serie de personas en la oposición, para mí influido por factores que han sido tentados por la avaricia, que han influido para que en la oposición se establezca la idea de que no se debe denunciar las irregularidades. Pero que le robaron las elecciones en Carabobo, ¿está diciendo usted? Le robaron las a elecciones. él y a todo el mundo. Incluso Capriles ganó evidentemente en abril. Yo no tengo la menor duda de que ganó. No tengo la menor duda. ¿Y qué hay que hacer si a uno le roban las elecciones? Si a la voluntad popular le violan de esa manera su determinación. ¿Quedarse a esperar que vuelva a venir otras elecciones? Bueno, esa es una solución que el mismo pueblo se va a dar. Yo no creo que tenemos la fuerza para enfrentarnos, poner el pecho a los tanques. Bueno, lo están poniendo, los muchachos lo están poniendo. La estuvieron poniendo hasta que bueno, el carácter de la lucha está cambiando de forma. No de orientación, pero de forma. Ya las protestas son más aisladas, son múltiples, tienen un contenido social mayor. Pero hizo bien Enrique Capriles permitiendo que le robaran las elecciones, llamando a la paz, llamando a una tranquilidad que en ese momento era contrario al sentir de los venezolanos. Yo no lo hubiera hecho así. Y entonces, ¿por qué no lo hizo así pero en Carabobo? él tiene derecho a actuar como quiere, yo no lo hubiera hecho Pero porque así. usted no se alzó en Carabobo. En Carabobo nosotros en la elección de 2004, cuando teníamos los números que habíamos ganado por 2%, en el 2008, perdón, nos movilizamos más de 5.000 personas sobre el Consejo Electoral y allí, por esa razón, nos entregaron. Dijeron, si ustedes no se movilizan, le hubiéramos quitado los votos. En el año 2008, la diferencia, en 2012, la diferencia que produjeron era del 11%, y era imposible. Ahora, lo que estoy diciendo yo no es un argumento que nosotros hemos esgrimido por razones que se expresaron en el mismo momento. Si nosotros aceptamos participar en una elección donde sabíamos que nos iban a quitar el 21%, tenemos que aceptar el resultado. Ahora, ese 21% no es un invento mío. Fue la conclusión de los estudios que realizamos a raíz de lo del 2004, cuando ganamos todos los circuitos electorales, pero perdimos la gobernación. Pero posteriormente yo conocí a los científicos que trabajan en Stata. Stata utiliza un método estadístico aprobado por el Instituto Mundial de Estadística, que tiene sede en Holanda. Y ellos determinaron por casualidad que es exactamente ese el porcentaje que le quitan a cualquier candidato en Carabobo a la hora de ir a una elección. Siempre el mismo... Siempre el mismo porcentaje. Sin embargo, como se están poniendo un poquito más sofisticados, porque eso de que habiendo votado 300.000 personas menos, que hayan sacado exactamente los mismos porcentajes en todos los circuitos, llamar. Ahora, nosotros no hemos hecho polémica de eso, porque pensamos que debemos ser, de alguna manera, no sé cómo, una fuerza que una. Ustedes no me ven despotricando contra Diosdado Cabello, ni contra Maduro. Nunca he recurrido a la descalificación, porque no creo que ese es el camino. No voy a caer en el terreno de ello. Pero sí pienso que digo lo que creo que está ocurriendo. Por muchos años me he dedicado al análisis estratégico, a ver las tendencias con mucho cuidado. Como economista sé exactamente lo que está ocurriendo en el campo económico, además leo a colegas que están mucho más al día en materia económica que yo, y te puedo dar la mayor seguridad de que este gobierno no tiene salida posible que no sea traumática. Y si en el momento que tome una medida traumática, las consecuencias sociales, quizás no sea un caracazo, porque estas cosas no se repiten al calco, pues, a la historia, pero sí se va a producir una situación difícil de sobrellevar. Recordemos que Carlos Andrés, por ejemplo, en el año 89, cuando lanza estas mismas medidas, tuvo que enfrentar el dificilísimo trance de hacerle frente sin saber cómo, porque fue sorprendido el 27 de febrero. Aquel pueblo en la calle
movido por una serie de, no por lo que había hecho, sino por una acumulación de molestias que venían ocurriendo y este fue el disparador, digamos, que rebasó la veneno. En este caso, nosotros vamos a tener una situación parecida, pero más amortiguada. Ahora, hay una diferencia y tú me permites, Enrique, parte de mi análisis. El Caracazo no se produce en una combustión espontánea, ¿cómo no? Había malestares, pero quien exacerba eso es la misma gente de Chávez, y eso hay absoluta comprobación. Ese fue el primer intento por derrocar a Carlos Andrés Pérez de Chávez y su gente. En esta oportunidad, ellos están en el gobierno, no hay ese elemento. Entonces, ¿cómo se puede llegar a un reventón cuando tú controlas a los que se han llamado toda la vida anarquistas o conspiradores? Mira, tú tienes me haces una aseveración que yo no comparto. Okay. Esa es parte de la democracia. Claro, digo que no comparto ese razonamiento. Yo creo que sí fue espontáneo, aunque pudo haber tenido ciertos componentes, pero es que no vale la pena. Nadie puede, yo no sé si ustedes han leído el libro de Tipping Point de Malcolm Caldwell. Es un libro que señala que hay momentos en que un elemento, digamos, relativamente menos de poca importancia, dispara es decir, como si fuera el último movimiento en los sustratos de la Tierra es el que dispara el terremoto. El aleteo de la mariposa. El aleteo de la mariposa. El asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro en Sarajevo en 1914 y de su esposa. Un mes después dispara la Primera Guerra Mundial y mueren 10 millones de personas. El asesinato de Mónica Spears no tuvo esa onda expansiva, emocional, sí, algo que ver con la explosión estudiantil, sí, el 4 de febrero, sin duda. Entonces, puede haber elementos que estén coadyuvando, como tú señalas, en esto, pero una cosa de la magnitud que yo observé personalmente, mi carro recibió muchas piedras ese día 27 de febrero. Eso es una historia que te contaré en otro momento. Pero un alzamiento general de tal magnitud no podía haber sido propiciado por ninguna fuerza política. Tenía que haber una carga autónoma que lo... En ese libro, por cierto, hay un caso que a mí me horrorizó. Un pequeño pueblo norteamericano sacan un reportaje largo sobre un niño que se suicidó. Y eso dispara una secuencia de suicidios infantiles. Hay cosas que tú no puedes comprender, como los peces que a veces se suicidan en manadas. Aquí en la Florida yo lo he visto cuando se lanzan sobre las playas. Entonces, hay elementos que pueden haber estado presentes, pero otros que son inexplicables. Pero en cualquier caso, ocurra lo que ocurre, el malestar social es tan profundo en Venezuela. Y las posibilidades son tan pequeñas, las posibilidades del gobierno venezolano de hacerle frente, que hay un margen muy pequeño de estabilidad para lo que pueda señalar hacer Maduro. De hecho, el padre Ugalde lo dijo en estos días, respondiéndole a Capriles, tú puedes esperar hasta 2019 si es algo normal, pero si hay una peritonitis tú tienes que operar de inmediato. Nosotros no podemos esperar los venezolanos cuando nos están quitando la democracia, cuando nos están indoctrinando a los niños en las escuelas, cuando hay una inseguridad que se lleva más de 25.000 venezolanos al año en manos del crimen. Nosotros no podemos esperar tranquilos a que transcurra el tiempo pretendiendo que estamos frente a una democracia cuando realmente... Si mañana amanecieron Venezuela en una situación de un golpe de Estado, con una junta cívico-militar instalada, ¿usted apoyaría eso? Depende de la forma. Un golpe de Estado es un golpe de Estado. La forma es un grupo llegó y tomó el poder sin elecciones. Tiene que haber legitimidad siempre. ¿Tiene que haber elecciones? No, tiene que haber legitimidad. ¿Qué significa? Legitimidad en la Constitución establece que llegado el momento tú puedes incluso irrumpir. No hay, constitucionalmente no hay ninguna posibilidad.
Sí, la 350, claro que sí. El pueblo desconocerá un régimen pero eso es distinto a que un grupo llegó y se metió a Miraflores y metió preso a Maduro. No, pero eso es otra cosa. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una salida que tenga la legitimidad que supone. Necesitaría unas elecciones. Un desconocido. No, eso no es una elección. ¿Cómo es el procedimiento? Yo no lo sé. Una renuncia del presidente. Es una de las cosas que ha sido planteada. Una renuncia voluntaria. Es una voluntaria. De hecho, creo que yo la planteé en uno de los programas, no aquí, sino en Venezuela, de que Maduro debería considerar abrirle paso a una solución Él pacífica. ha dicho que no va a renunciar. Está bien, pero es una posibilidad que él tiene de salir por la puerta grande de la historia, de abrirle el paso a que haya un proceso que permita que los venezolanos nos reencontremos. Pero usted es un estratega, además de un hombre un líder político. Ha sido gobernador, ha tenido posiciones de poder. Por eso le estoy preguntando. ¿Existe en Venezuela la posibilidad real de un cambio de gobierno sin proceso electoral y que las fuerzas políticas democráticas actuales participen en ella? La suya en particular. Proyecto Venezuela. Yo en este momento no lo vislumbro, pero yo no puedo excluir en el escenario de opciones ni la renuncia de Maduro, ni el que ocurre una situación de caos de tal magnitud que lleve a los disposiciones, a los extremos que están contemplados en el decreto 350. Señor Eduardo. Cuando el padre Ugalde habla de una transición que debe surgir de lo mismo interno del chavismo, ¿a qué se refiere? ¿De qué transición habla? ¿Estás tú de acuerdo en un gobierno de transición? Yo creo que esto no va a venir por el lado opositor. Yo creo que el primer paso va a ocurrir adentro del propio oficialismo, que ya ni lo llamo chavismo porque eso hay de todo un poco, y que eso a su vez llevará al segundo paso, a una transición también, porque el país no está preparado para llamar a elecciones, con un CNE totalmente contaminado. Claro que no. De hecho, Enrique Capriles dice hoy que toda la atención de la oposición debe concentrarse en la renovación del CNE, pues cualquier cambio constitucional requiere de un proceso electoral. Esa es la posición de Capriles. Bueno, la posición de Proyecto Venezuela fue negarse rotundamente a aceptar ningún cargo ni en el Tribunal Supremo ni en el CNE, porque eso significa convalidar lo que existe, colocarte y eso es lo que preocupa a ciertos partidos que están jugando a tomar posiciones manteniendo las cosas igual. Si tú me aceptas a una persona aquí, una persona allá, pero como saben que nosotros lo vamos a denunciar si ocurre, eso ha detenido ese proceso. Capriles está corriendo un gran riesgo acá, porque el sentimiento popular en este momento no tiene que ver con el deseo de derrocar, pero sí entiendo que el país no está dispuesto a ver manifestaciones que pudieran interpretarse como de colaboracionismo o de complicidad con un sistema que nos está llevando rápidamente a perder todas las libertades. Mira, este es un país que nació bajo el signo de la libertad, que llevó la libertad a media América. Un país que lleva en guerra. Un hombre montaba un caballo echando plomo y echando sable. Bueno, un país que cuando iniciaba Fidel Castro su gobierno totalitario como un héroe, comenzó con Betancourt 50 años de democracia, que se ha acostumbrado a votar. En el ADN nuestro no está someternos a un gobierno, y mucho menos a un gobierno extranjero. Hay una situación complicada porque la pregunta es buena, pero el tiempo de televisión no permite una respuesta adecuada. Ya nos están empujando aquí. No, de hecho no. Afortunadamente producción nos ha cedido. No hicimos el corte para poder seguir con la entrevista, que además está por demás interesante. Ahora, un punto. Hace falta otro programa. Enrique Capriles ha perdido su liderazgo. Yo lo comparo con lo siguiente, y me perdonan quienes están allí porque no quiero ofender a nadie. Capriles fui yo quien lo designó a dedo presidente de la Cámara de Diputados sin conocerlo. Mal hecho. Porque me tocaba en el año 1998 la presidencia de la Cámara de Diputados, Copey la quería, entonces yo le dije, ¿por qué no se busca un muchacho independiente?
y nosotros lo cedemos. Y el muchacho independiente resultó ser mi Capriles, de manera que ni con él ni con la familia tengo diferencias de carácter personal, pero diferencias políticas evidentemente natural, en lo que hemos señalado. ¿Dónde está? Porque me perdí un poquito. Que se ha perdido liderazgo, o sigue teniendo el liderazgo que se le dio después de estas primarias. No, ha perdido mucho. Lo que quería decirte, ya me recordé, es que lo que yo veo es que la onda emocional que despertó el asesinato atroz de Mónica Spears, de su esposo y frente a su muchachita, generó un fenómeno que Leopoldo no anticipó, que María Corina no anticipó, que Capriles no anticipó. Y vamos a pensar que lo que hemos tratado bueno, yo soy porteño, de manera que de muchacho estoy metido en el mar. A nosotros siempre nos enseñaron cuando la ola era muy grande había que zambullirse por debajo, ver que la ola pasaba. Y si la querías coger, la tenías que coger bien porque si no te revolcaba. Usando ese símil, a Capriles lo dejó atrás la ola. Y a Leopoldo lo revolcó. ¿Y María Corina qué? ¿Está en flotación? María Corina es un ser muy especial. Yo creo que ella y Leopoldo han hecho un servicio enorme al país que no se le puede ni debe desconocer. Independientemente de que estemos de acuerdo exactamente con la forma como actúan o no, yo creo que hay que reconocer los méritos, el valor, la capacidad de articular argumentos creíbles por un país, y ellos van a llegar muy lejos. Van a llegar muy lejos en el momento en que le corresponda a la nueva generación. Pero lanzar el mismo Capriles, yo creo que ha tenido la suerte, pues ha sido muy solitario en la vida política, ha tenido la suerte de no haber ganado, porque esta crisis la habrían aprovechado los opositores, en este caso el oficialismo, para regresar diciendo, nosotros lo hubiéramos hecho mejor. Sería la misma suerte que tuvo Neymar en el partido de la semifinal, que no estuvo presente cuando golearon a Brasil 7-0. Supo zambullirse para que la ola le pasó por encima. Bien, se nos está acabando el programa. Quisiéramos ver, Ana Mercedes, que has recibido, ¿hay alguna pregunta para el doctor Salas Romer de nuestra audiencia? Sí, muchísimas preguntas tengo aquí en el chat, pero solo voy a comentar dos por cuestiones de tiempo. Sí. Aquí una persona dice, falta mucho para que se produzca el cambio, ¿qué opina usted? Y tiene pensado volver a lanzarse como candidato presidencial. Mira, si falta mucho, yo creo que no. Creo que no, puedo equivocarme, pero creo que no. Creo que eso no quiere decir que vamos a vamos a tener un final de Hollywood y de pronto Deus ex machina, como decían los griegos, de pronto vamos a tener un final feliz. Esto será por tramos, probablemente lo que dice el padre Ugalde se va a ocurrir, van a sacrificar algún chivo expiatorio en este proceso dentro del chavismo, el mismo Maduro o otra persona asumirá el poder y seguirá el descalabro hasta que al final se comprenda que no hay salida que no sea unitaria, pero no unitaria de la oposición, unitaria de todo el país, excluyendo por supuesto personas que no deben, no, porque que tú tienes que estar, es la fuerza del bien contra la fuerza del mal. Con relación a un lanzamiento, yo creo que hay que darle paso a las nuevas generaciones. Por supuesto, los que hemos participado en la vida pública y tenemos alguna experiencia, tenemos que estar a la orden para servir en cualquier posición. Y eso es lógico que lo comprendan los venezolanos. Seguramente cualquiera sin la experiencia también estaría dispuesto a prestar su servicio y ojalá lo esté, porque Venezuela necesita incorporar a mucha gente buena, mucha gente joven, mucha gente deseosa de ser parte de la construcción de esa Venezuela posible. Enrique, una última pregunta. ¿Regresas a Venezuela so pena de poder ser aprendido en el aeropuerto de Maiquetía? Lo estoy considerando seriamente. Okay. Es una decisión de mucho peso en la vida, ¿no? Ahora, de que regreso. ¿Formaría parte de un gobierno diferente al de Maduro? Nacido al calor de estas cosas que están ocurriendo. Creo que lo acabo de responder, ¿no? Yo no voy a lanzarme a la presidencia de la República. No me refiero a candidato a presidente.
¿A qué te refieres? A entrar a Miraflores con un movimiento popular que se decida a rescatar la libertad y la democracia para Venezuela. Mira, todas las posiciones que yo he tenido en la vida de importancia han venido de momentos en que me han llamado. La gente ha pensado que yo pueda ser una persona de equilibrio para resolverla. No sé si esto pueda suceder y en qué nivel o en qué posición. Si ocurriera, tendría que sopesarlo. Maybe, Pero, como dicen los gringos. ya yo creo que ya yo cumplí una etapa importante, muy importante. que el país me dio muchos honores. Haber sido el primer gobernador electo por voluntad popular, cuando mi cuarto abuelo fue el primero en Carabobo, Fernando Peñalver, en 1824. Es una... No, permítame decirle que gente como usted hace mucha falta. Es decir, en Venezuela todos nos necesitamos. Y gente como usted, con experiencia de gobierno, con inteligencia y con capacidad para ver el país que Venezuela, que necesita Venezuela de aquí en adelante, que necesitamos ser, usted es un factor muy importante. Bueno, muchísimas gracias, y a los venezolanos que nos deben estar viendo acá muchísimo, yo les digo que tranquilo, que el equipo gana. El otro día leí una frase que me impresionó y la he mencionado en varios momentos en el día de hoy. Una frase de un pensador italiano, creo que del siglo XVII, un hombre muy conocido cuyo nombre en este momento me dispensa, se me escapa, que decía algo así como que la paciencia es la forma más sublime del heroísmo, porque no parece un acto heroico. Qué bella frase. Sí. Enrique, muchísimas gracias de verdad por tu participación en el programa. Siempre un gusto verte. Esta es tu casa. Vamos a ver cómo no, muchachos. Esta es una tribuna de la democracia. Estamos transmitiendo con mucho afecto y con mucho cariño para tratar de llenar un poco ese vacío de información que se ha generado en Venezuela. Te repetimos, esta es tu casa. Por favor, visítanos las veces que sea necesario, que siempre es bueno debatir ideas y en la forma que tú lo has hecho esta noche con nosotros. Si me permite, déjame felicitarlos a ustedes porque iniciativas como esta las requiere el país. Conozco de tu seriedad, conozco por referencia la seriedad de otros miembros de este equipo y yo estoy seguro de que lo que ustedes están haciendo, no por el tamaño que puedan tener ahora que están comenzando, sino por la autoridad moral que los acompaña, va a llevarlos muy lejos en un momento en que Venezuela realmente requiere caminos de comunicación. Es son procesos como los ríos, ¿no? Que de repente se detienen y tal, pero tú sabes que llegan al mar. Así es. Bueno, ustedes los periodistas son un poco los que frenan por acá una roca y se meten por allá y tal, pero llegan al mar. Y esta es parte de ese proceso y quiero hacerles un reconocimiento ahora que nos están viendo tantos venezolanos en el día de hoy. Muy generosas tus palabras y te agradecemos mucho de corazón. Queridos amigos, y a ustedes les agradecemos su enorme sintonía como todas las noches. Nuestra invitación es para mañana cuando estaremos nuevamente con Ahora en Directo por Ahora Visión. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.